la segunda parte hagamos un diálogo interactivo para ir viendo algunas impresiones que ustedes tengan, algunas dudas y algunos comentarios que podamos aportar a lo que podamos compartir con ustedes. Me voy a referir, como bien lo mencionó el doctor Salinas, al tema de la responsabilidad internacional. En principio, debemos recordar, como ustedes ya han debido también ver en las lecturas, que la responsabilidad internacional de los estados es una institución de origen consuetudinario, en realidad. En virtud de esta institución, todo estado al que le sea imputable un acto de vulneración de la normativa internacional está obligado a otorgar una reparación a la víctima. Ustedes saben que el procedimiento de codificación del derecho internacional se lleva adelante en la Sexta Comisión de las Naciones Unidas. Esta Sexta Comisión, encargada de todos los temas relativos al derecho internacional, ha hablado y ha tocado el tema de la responsabilidad internacional de los estados en varias gestiones. Y ha llegado a la conclusión de que podemos hablar de responsabilidad internacional de los estados cuando un acto lícito, en primer lugar, sea atribuido a un estado bajo el derecho internacional. Eso es lo que entendemos por una acción u omisión de un órgano del Estado. Por ejemplo, podemos ver con un fallo erróneo del Tribunal Constitucional. Ese sería uno de los ejemplos más claros que pudieran atribuirse a la responsabilidad del Estado bajo el derecho internacional. El segundo sería cuando constituya una violación a la obligación internacional del Estado. Es decir, los estados, como sabemos en el derecho internacional, suscribimos acuerdos y tratados internacionales y comprometemos la fe del Estado cuando lo suscribimos o nos adherimos a dichos acuerdos. Entonces, cuando no cumplimos o cuando el Estado incumple una obligación emanada de un acuerdo internacional, también incurre en una posible responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad internacional en realidad genera la reparación del daño material, dice la Sexta Comisión, la reparación de un daño moral y garantías de no repetición, además de indemnizaciones. Hay dos elementos básicamente que ejercen y emergen de la responsabilidad en sí de los estados y son esenciales para calificarle como tal. El elemento subjetivo, que es la conducta de un servidor público atribuible al Estado, que es el hecho del Estado en sí, y el elemento objetivo, que es la violación. Ese es un contraste de ese hecho del Estado con la conducta exigida por una obligación internacional del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente. Pero existe la responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos y también una responsabilidad del daño. Varios autores y varios estudiosos del derecho internacional han catalogado de diferente manera a la responsabilidad internacional de los estados. Por eso en la literatura, en toda la información que podamos encontrar, vamos a hablar de diversos tipos de responsabilidad internacional. Por eso es que nos hemos abocado a estudiar
los puntos que más se relacionan a la temática que estamos abordando en esta charla, que es básicamente la responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos. Para, por ejemplo, el profesor Jiménez de Arechaga, siempre que se viola un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, ya sea por acción u omisión, automáticamente surge una relación jurídica nueva. Esta relación puede establecerse entre el sujeto al cual es imputable el acto, que debe responder mediante una reparación adecuada, y el sujeto que tiene derecho a reclamar la reparación por el incumplimiento de esa obligación. En esa definición encontramos nuevamente la naturaleza de la responsabilidad internacional, identificada en principio como la acción que es contraria al derecho internacional. La responsabilidad internacional tradicionalmente, como vemos en el pasado, estaba enmarcada en las reglas de la costumbre, porque estamos explicando una etapa en la que ya hablamos de la codificación. Pero ¿qué sucedía antes con la responsabilidad internacional? Esta se basaba en la costumbre y la jurisprudencia internacional. Manifiestamente se da a partir del año 1928 en una sentencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que básicamente se conoce como el caso Alemania contra Polonia, donde el tribunal establece la obligación de reparar como un principio del derecho internacional. A lo largo de la sentencia, el tribunal explica el papel de la reparación, su alcance y también sus modalidades, así como la cuantificación del daño. Debemos señalar, por lo mencionado, que por primera vez se establece que una vez declarada la responsabilidad internacional de un Estado, la obligación del infractor es restaurar el daño ocasionado a través de la reparación, de acuerdo con el estándar George-Soule. Otros autores en el derecho internacional y estudiosos señalan que se han ido determinando ya algunos preceptos consuetudinarios dominantes que han sido recogidos además por la doctrina y la jurisprudencia, que son, por ejemplo, toda contravención a las obligaciones internacionales de un Estado por efecto de sus órganos o por acción de sus órganos y que causen un daño, comporta una responsabilidad internacional, responsabilidad que se concreta en la obligación de reparar consecuentemente el daño ocasionado, en tanto sea la consecuencia de la inobservancia de tales obligaciones internacionales. Un Estado no puede declinar su responsabilidad internacional al invocar normas de su derecho interno, y eso creo que lo sabemos todos, lo hemos aprendido desde la universidad, ¿no? Es decir, las normas internacionales y ahora por efecto la Constitución que está vigente, no puede alegar la existencia de una ley interna sobre las normas internacionales. Consecuentemente, la responsabilidad internacional tiene más fuerza en los últimos tiempos. La responsabilidad internacional puede quedar comprometida en algunas situaciones, como por ejemplo, por la adopción de disposiciones legislativas incompatibles con las obligaciones internacionales contraídas.
o por la no adopción de aquellas necesarias a la ejecución de estas últimas. Cuando, por ejemplo, y esto se refiere a que los estados en la rutina internacional, la rutina de las relaciones internacionales y el avance de la protección de derechos, obligaciones y todo esto, suscriben a menudo tratados internacionales. Pueden ser en el ámbito multilateral, en el ámbito bilateral, en el ámbito regional, ¿no? Los cuales tienen por objeto proteger los derechos fundamentales de las personas. Entonces, no podría alegarse, por ejemplo, que no se tomaran medidas para la protección del niño cuando se han suscrito convenios internacionales de protección, ¿no? La Declaración de los Derechos del Niño y otras normas que están en el ámbito regional y universal. Por una acción u omisión del Poder Ejecutivo incompatible con las obligaciones internacionales del Estado, en lo particular por las actualizaciones de funcionarios gubernamentales. Esto se refiere que aun habiendo procedido estos dentro de límites de sus competencias bajo la instrucción del propio gobierno o amparados en una supuesta calidad oficial difícil de desconocer, no tienen la facultad, es decir, no pueden vulnerar, no pueden desconocer la normativa internacional de protección a los derechos humanos. Por una decisión judicial no recurrible contraria a las obligaciones internacionales del Estado o la oposición por parte de las autoridades judiciales a que el afectado promueva en justicia las acciones para su defensa, o bien por los obstáculos o retrasos procesales injustificables que impliquen denegación de justicia. El Estado en sí es internacionalmente responsable de los actos de particulares también residentes en su territorio, todas las veces en que se establezca y pruebe que el hecho que daña le es imputable o por haber omitido medidas convenientes para la protección de esa población, según las circunstancias para prevenir, reparar o reprimir aquellos de tales hechos cometidos por los particulares en contravención con las normas internacionales. En consecuencia, la responsabilidad internacional del Estado no puede ser invocada ante instancias internacionales sino después de haberse agotado los recursos previstos en el derecho interno. Y eso creo que nos quedó claro. Quisiera preguntarles que si en las clases anteriores, previas, han hablado de lo que es la subsidiariedad. Me imagino que sí. Si alguien quiere comentar algo. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Julio noches. Quevedo le habla. ¿Qué tal? Sí, hemos tocado bastante el tema en los dos módulos anteriores de la subsidiariedad, que es básicamente un significado que no se utiliza mucho en otras legislaciones, ¿no? Es más, se entiende por agotamiento de instancias internas, ¿no? Y aquí el Tribunal Constitucional ya tiene varias líneas, ¿no? Y sí, lo hemos visto varias veces. Ok, entonces es indispensable el tema de la subsidiariedad para acudir a los mecanismos del sistema interamericano principalmente. Entonces, resultaría una condición imprescindible para hacer valer los derechos ante la Comisión y ante la Corte.
¿no? Posteriormente. La responsabilidad del Estado se resuelve con la reparación, es decir, con el restablecimiento de las cosas a su estado original y por la justa indemnización. Eso lo sabemos porque también hemos podido ver que en muchos casos, por ejemplo, el Estado boliviano ha sido declarado responsable y consecuentemente ha tenido que erogar sumas económicas por concepto del daño moral, el daño material y costas procesales. Entonces, hay una reparación en consecuencia. ¿Qué es cuando nos referimos a la responsabilidad internacional en el marco del sistema americano? Obviamente, estamos hablando de la aplicación de la Convención y de las obligaciones derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, que obviamente, del cual obviamente más bien somos parte. Ustedes saben, Bolivia, junto con la mayor parte de los países de América, han firmado la convención, se han adherido y por tanto la convención es vinculante a la región. Y si bien ha sido desarrollada progresivamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha adquirido relevancia en los últimos tiempos, sobre todo lo que atañe a los daños producidos a las poblaciones enteras o a un conjunto de habitantes de esos órganos jurisdiccionales, al haberse dado el calificativo de masacres. Ese es el referente o esos son los casos más emblemáticos que tiene en su haber la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando declara la responsabilidad, pero la responsabilidad internacional no solamente se da en estos casos. Progresivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano en sí de derechos humanos, ha ido abordando también aquellos derechos que antes se los denominaba de segunda generación, pero que en la actualidad son abordados desde el ámbito de la misma comisión y que pueden llegar a ser una causal de responsabilidad internacional del Estado, que son los derechos sociales, económicos y culturales, además de los medioambientales. No nos olvidemos que los REDESCA, hay una REDESCA dentro del sistema interamericano en la comisión más propiamente, que es la relatoría para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que trata específicamente sobre este tema. Entonces, el concepto de lo que puede implicar la responsabilidad internacional y de lo que a lo que tradicionalmente más bien se abocaba la Corte, ha ido cambiando de matiz. No solo la Corte, perdón, la Comisión y la Corte, ¿no? Es decir, ahora en el ámbito de sus atribuciones también trata hechos o vulneraciones de aquellos delitos o de aquellas conductas que vulneran este tipo de derechos. Si bien es cierto, como lo dice el tratadista Hitters, que esta responsabilidad en el marco del tratado nace en el momento mismo de la vulneración de las obligaciones emanadas de la Convención de hacer respetar y hacer respetar, además de garantizar las normas de protección
y de asegurar la efectividad de los derechos que allí se consagran, señala que esa responsabilidad sobre todo arranca de actos u omisiones de cualquiera de los tres poderes del Estado, independientemente de la jerarquía de los funcionarios de los que estemos hablando. Las disposiciones del Pacto de San José, que es la Declaración Americana de los Derechos Humanos de la que estamos hablando y de otros tratados suscritos, apareciendo inmediatamente el ilícito internacional, aunque actúen fuera de los límites de su competencia. Entonces, en consecuencia, es necesario para que se configure la responsabilidad internacional del Estado por violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que concurran dos elementos que pueden englobarse bajo el concepto de hecho internacionalmente ilícito del Estado. El primero, la violación de una obligación internacional del Estado. Es decir, acá podemos precisar que un Estado viole la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, se pueden presentar dos situaciones. Una por acción, es decir, cuando se violan los derechos consagrados en la Convención. Un ejemplo concreto de ello es cuando se discrimina a una persona o a un determinado grupo en razón de su raza, de su religión, de su ideología, de su posición política, etcétera, o por omisión, cuando no se implementan políticas específicas a las cuales el Estado se había comprometido. Es decir, de alguna manera, políticas en el ámbito de la salud, en el marco de la pandemia, como ejemplo de la evolución de todo lo que está manejando la Comisión en la actualidad, aprovechando que estamos en esta situación lamentable de pandemia mundial. La Comisión ha creado un mecanismo que se llama SACROI, ¿no? Donde vienen creando estándares también internacionales que son derivados de alguna manera de las convenciones y de los compromisos internacionales, ¿no? Y en sí esto vendría a ser propiamente del derecho a la salud. Entonces, SACROI es un mecanismo que tiene la Comisión para que cualquier reclamo de personas individuales y colectivas en el marco de la pandemia pueda ser transmitido también a este mecanismo. Y el mecanismo SACROI tiene por objeto intercambiar políticas públicas exitosas también en los países de la región, porque el tema de la pandemia es algo nuevo para todos, compartir, también denunciar y en síntesis evaluar también la implementación de este tipo de políticas en los distintos países de la región. La convención, no olvidemos que, que cuando fue redactada en sus artículos primero y segundo, establecen el marco general de las obligaciones de los estados, que se circunscriben esencialmente al deber de respetar y garantizar los derechos reconocidos en esa convención. Entonces, debido a este punto, específicamente, nuestros estados, todos los estados de la región, suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, están comprometidos, están obligados a cumplir los términos de la Convención. Entonces, ¿cuáles son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados a la Convención Americana de Derechos Humanos? Cuando nos preguntamos esto, la misma convención nos señala que los órganos competentes
son la Comisión y la Corte IDH. La competencia en el artículo 44 señala que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado parte. Acá vamos a hacer referencia a algunos de los temas que son importantes porque básicamente en la universidad también, en la materia de Derecho Internacional, seguramente en los últimos años con mayor precisión por el avance que ha tenido el sistema interamericano, presupongo que ustedes han podido conocer cuáles son los mecanismos de la Comisión Interamericana del sistema en sí, pero hay algunos comentarios que quiero hacerles. Por ejemplo, cuando alguien se pregunta, bueno, ¿es una instancia a la que podemos acudir cuando no encontramos justicia en el país? Por supuesto, sí. El sistema interamericano ha sido creado precisamente con ese fin, porque estandariza las obligaciones internacionales también de los estados parte de la convención. Entonces, ya hemos dicho que tiene un carácter subsidiario. El gran problema del sistema interamericano es la lentitud por la abundante carga procesal que tiene. En los últimos años, por supuesto, esa carga se ha duplicado. No sabemos a qué atribuirlo, me imagino al aumento de la población, pero también debemos reconocer que nuestras instituciones del Estado están sufriendo una suerte de debilitamiento en la región. Eso no solo hace al caso boliviano, sino a otros países. Y no tiene que ver probablemente con el tema político. Pero lamentablemente América Latina, por vaivenes políticos y de otra naturaleza, ha sufrido un detrimento en la calidad de sus instituciones, mucho más las instituciones de justicia. Lamentablemente y con mucho dolor es el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, la gente, las poblaciones de estos países en los que no se encuentra justicia en el ámbito nacional, tienen la puerta abierta al canal internacional, a recurrir a estos espacios. No son propiamente tribunales, pero cumplen una labor de impartir también justicia internacional en el marco de la convención, propiamente. Cuando hablamos de las fuentes del sistema interamericano, y esto de manera general, tenemos que decirlo porque la responsabilidad internacional tiene tanta relación y emana en sí de la aplicación o del no cumplimiento de la convención. Debemos hablar de también que en los últimos años han surgido estándares americanos que no están en la propia convención, que sin embargo han ido surgiendo de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma comisión y sus órganos. No olvidemos que dentro de la comisión existen relatorías que se aboca básicamente a temas específicos, como el de la libertad de expresión. Hay un relator de la libertad de expresión, hay otra relatoría de derechos económicos, sociales y culturales. Hay
otro tipo de mecanismos que han venido generando estándares internacionales que la Convención está utilizando a la hora de emitir informes de los propios estados, porque hay dos tareas fundamentales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La una es recibir las denuncias y peticiones, así como medidas cautelares, y por el otro lado, también emitir, observar, primero observar, obviamente, el cumplimiento de los derechos humanos en el país, emitir informes consecuentemente, y eso se deriva de un mecanismo que son las visitas in loco. Las visitas in loco generalmente se hacen cuando a criterio de la convención un país amerita la aplicación de este mecanismo, o también se produce a solicitud de los mismos pobladores o instituciones o el mismo estado que invitan a la comisión a realizar una visita en loco. Quería comentarles todo esto porque cuando uno acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene la idea de que también su petición va a ser considerada de manera rápida en algunos casos, efectiva, por supuesto que sí, pero hay algunos aspectos a considerar. Si bien la comisión ha cumplido en los últimos años una labor encomiable, también la carga procesal ha hecho que se ralentice la labor que cumple, y hay aspectos también que, como en los estados, lamentablemente han afectado la labor de la propia comisión, que son temas de carácter ideológico, porque no olvidemos que la comisión también es elegida por los estados, ¿no? Y los estados de alguna manera han perforado la composición de la comisión. Cuando uno se pregunta por qué observan más estos aspectos, no los otros, lamentablemente ese ha sido el problema y esa ha sido la crítica que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de todo, la Comisión sigue teniendo un valor muy grande para la región. Su compromiso y la pesadez, el peso más bien, el peso de legitimidad con el que cuenta es más grande que las deficiencias que pueda presentar, que hacen a cualquier institución, sea nacional o internacional. Uno de esas observaciones que se le puede atribuir a la comisión, por ejemplo, es el manejo del per saltum. El per saltum es una característica que ha dificultado o que ha sido más bien motivo de observación constante a la comisión, porque alegando el per saltum se han visto algunos casos con prioridad a otros. Eso pone en duda de alguna manera la imparcialidad de la comisión, y eso es correcto. La gente quisiera tener un poco más de certeza jurídica de los actos de la comisión. Pero, bueno, ellos alegan también que las consideraciones han sido absolutamente técnicas. Bueno, a pesar del per saltum, que siempre ahí estará en tela de juicio, reitero una vez más, la labor de la comisión ha sido muy meritoria los últimos años y bueno, hacia adelante seguramente va a seguir fortaleciéndose. El sistema interamericano es un patrimonio de la región y por tanto
es conveniente que sea difundido, que su labor sea conocida, y que nosotros como ciudadanos y como profesionales del derecho seamos usuarios del sistema interamericano. Es decir, eh, en la mayor parte de los casos, la comisión ha venido a resolver aspectos que el derecho interno no los había resuelto. Por tanto, es un canal, es una instancia que realmente evidencia de alguna manera el cumplimiento de los derechos humanos y garantiza en mayor parte, en un grado superior, qué sé yo, los preceptos contenidos en la Convención, en la Declaración y otros instrumentos internacionales. Acá quisiera hacer un paréntesis y quisiera también recibir algunas impresiones de lo que han recibido acerca de la responsabilidad internacional. Doctora, muy buenas noches. Una consulta. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es su nombre? Disculpe porque no alcanzo a ver. Ronald Céspedes. ¿Cómo Solamente está? dígame Ronald, no hay ningún problema, doctora. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió también, junto con el gobierno de Colombia, una opinión de consultiva a la Corte Interamericana justamente sobre cuáles eran las responsabilidades de un Estado que hubiese denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, si se saliese del sistema interamericano las violaciones de derechos humanos que éstas se dieran en el contexto de su Estado, son o no vinculantes de conocimiento de la propia Corte Interamericana. Y eh, habrá que estar atentos, yo pienso, a este tema, porque desde mi experiencia he ido viendo en la propia dinámica del sistema interamericano cómo han existido momentos muy importantes en estos últimos 5 años de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. La oportunidad me ha dado para poder estar por lo menos en las 3 asambleas de la Organización de Estados Americanos y ver de manera directa esta intencionalidad de debilitar el sistema. Por un lado, desde restringir los recursos económicos, a diferencia del modelo europeo que tiene una mucha mayor dotación de recursos, lo cual ha hecho incluso que en algún momento organizaciones y activistas en derechos humanos tengamos que hacer una campaña en América para poder generar fondos para la Comisión Interamericana, que incluso tuvo que despedir a una cantidad importante de abogadas y abogados porque no alcanzaban los recursos para justamente lo que usted decía, la carga procesal que tiene en este momento el sistema interamericano. Pero también, por otro lado, el asunto de que hay cada vez más interés de algunos gobiernos de incorporar comisionadas o comisionados, o jueces y juezas, con un corte claramente que ralentice el avance de los derechos humanos en el sistema interamericano o que genere un obstáculo. Y esto no es menor, porque justamente este año tenemos en la próxima Asamblea General de Estados Americanos la renovación de 3 puestos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al menos 4 puestos de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el asunto no es menor, porque hay estos intereses geopolíticos también intentan intrometerse en el contexto del sistema interamericano. Yo concuerdo con usted que obviamente es un patrimonio de todos los americanos, pero sí debemos de ser críticos que nuestros gobiernos, sean de izquierda o de derecha, han descuidado en demasía la necesidad del fortalecimiento del sistema interamericano. Y cuando existen ese tipo de asambleas en las cuales se hace una referencia de aplauso al sistema interamericano y a sus logros, esto no se concreta con el dinero. Es decir, me parece que un gobierno, por mucho que felicite a la Corte y a la Comisión, y estemos de acuerdo los ciudadanos de que es un patrimonio,
creo que no podemos descuidar el hecho de que sí es evidente que se está ahorcando al sistema interamericano permanentemente con la restricción de los recursos. Y mientras no tengamos mayor dotación de recursos económicos a la Corte y a la Comisión, vamos a encontrarnos con problemas como estos, con excesiva carga procesal, con una saturación en cuanto a la elegibilidad de casos. La comisión muchas veces ha hecho el per saltum, es cierto, para casos estratégicos que pudieran derivar en un ahondamiento en la propia vigencia de la convención. Pero claro, también los últimos casos que está atendiendo la Corte, casos que han sido derivados por la comisión, a mí lo que me parece interesante, y con esto quisiera concluir mi intervención en este punto, es que también hay que tomar en cuenta que la Corte está habilitada para poderse pronunciar sobre la violación de derechos humanos, no solamente si estuvieran vinculados con artículos de la Convención, sino con cualquier tratado internacional del propio sistema interamericano. Entonces, estos últimos actos que está teniendo la Corte a mí me parecen muy interesantes, de cómo se están interpretando los propios tratados sobre otros temas, como la Convención Interamericana sobre Tortura, la Convención Interamericana de Belén do Pará, etcétera, que le está dando una frescura, si vale el término, a los compromisos de responsabilidad de los estados, también respecto a estos otros tratados que son parte consecuente de del sistema interamericano. Gracias, doctora. Gracias, Ronald. Coincido plenamente en estos aspectos políticos que usted toca, ¿no? Y el tema del presupuesto, pero yo tengo con el tema del presupuesto una visión diferente. Pienso que el tema del presupuesto no es el gran problema de la comisión. Si vemos el presupuesto ahora de la OEA, de la comisión y la corte, ¿no es cierto? Ha sufrido, o la OEA en general, recortes grandes por el tema de la pandemia y el tema de los aportes países. Pero cuando precisamos al tema de la comisión, al tema de la corte, vemos que la OEA permite, a través de su propia normativa, que la comisión y la corte reciban otros fondos además de los que reciba del fondo OEA. Entonces, este problema, por ejemplo, tiene aspectos positivos y aspectos negativos, porque por una parte, los fondos que reciben de países, ¿no es cierto?, o de organizaciones, están de alguna manera también condicionados ideológicamente. Entonces son un peligro para la transparencia de los actos de la Comisión y de la Corte. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, pagan la realización de qué sé yo, de un grupo de expertos independientes, ¿no? Que en algunos casos, si uno ve, y lo invito, Ronald, a observar, quiénes son los que patrocinan o cubren los costos de los GIEIs, ¿no? Entonces, ese es un peligro por un lado. Por el otro lado, si la labor de los grupos interdisciplinarios de expertos independientes que se han dado en Ecuador, que se han dado en México, actualmente en Bolivia, es imparcial, bienvenidos, ¿no? Lo que tenemos que cuidar es la imparcialidad del sistema interamericano. Y lamentablemente, ahí es que tenemos un problema, sí, y para los estados en general, ¿no? Tenemos que cuidar, tenemos que ver mecanismos de transparencia para la elección de los comisionados, de los componentes de la Corte y también de los grupos y las relatorías. Es muy importante mantener el equilibrio, la transparencia, la imparcialidad, sobre todo, de estos mecanismos. Ahora la comisión
en el último informe que tenía, ha avanzado mucho. De hecho, los últimos 2 años, de acuerdo al informe presentado, ha hecho más, ¿no? Ha sacado más casos, y más, ha emitido más informes de admisión, informes de fondo que los anteriores 4 años. Entonces, realmente el problema de la comisión no es la parte económica. El problema de la comisión es esa penetración política ideológica que puede dañar, ¿no? La labor que se realiza. Y bueno, como estados deberíamos y como ciudadanos deberíamos ser vigilantes, guardianes de la transparencia de la comisión y de la Corte. Acabo de, bueno, estoy compartiendo en el chat justamente lo que le decía, profesora, es decir, esta opinión consultiva que solicitó el gobierno de Colombia, Sí. en el caso de qué pasaría si un Estado denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y claro, como pueden apreciar los compañeros y compañeras, nos encontramos justamente ya en la fase en la que ya se han recibido opiniones de otros organismos y personas individuales. Y claro, habrá que estar atentos a qué es lo que va a resolver la Corte en este caso. Y me parece a mí que es muy importante este tema, porque claro, en la lógica del debilitamiento del sistema interamericano, justamente en lo que usted señala por los intereses de políticos, ideológicos que han ido mermando el trabajo del sistema interamericano, también es cierto que han habido estados, como el estado de Venezuela, que denuncia la Convención Americana y parece ser que también en esta línea lo que se quiere aclarar es, bueno, en cualquier escenario, ¿no? Ningún país puede estar libre del hecho de pensar de que posiblemente su gobierno, por intereses políticos y ideológicos, quiera salirse del sistema. A mí me parece muy interesante esta opinión consultiva, que yo la estoy esperando con mucha expectativa, porque por lo menos a quienes estamos trabajando en el marco del activismo de campo sobre el tema de los derechos humanos, nos va a dar más herramientas para poder exigir a un Estado que pues cumpla sus obligaciones en cuanto al sistema interamericano, ¿no? Y que pues comprenda que aun si denunciase la convención, eh, los actos derivados de la ratificación anterior son vinculantes en cierto sentido. Habrá que ver el impacto de esta opinión consultiva, profesora. Sí, no, de acuerdo. Creo que todos estamos esperando el resultado de la opinión consultiva, como de otras opiniones consultivas que directamente nos vinculan, ¿no? La labor de la Corte también ha estado muy lenta, en algunos casos muy eficiente, en otros se toma su tiempo, pero en el caso de Colombia, en el caso más bien de Venezuela, bueno, el primer estado que había denunciado la convención es Trinidad y Tobago y después Venezuela. Entonces, las obligaciones emanadas de la convención, estoy segura que, bueno, van a ser con efecto posterior si es que coincide la Corte a los compromisos suscritos por el mismo Estado, ¿no? Entonces, la denuncia, Venezuela la hizo el 2016, si no me equivoco. Sí, 2016. Entonces, veremos cómo evalúa la Corte, pero sin embargo, hay otros mecanismos que están también vigilantes de todo lo que suceda con el sistema interamericano y las violaciones a los derechos humanos como los que suceden en Venezuela. Y bueno, ustedes saben que el tema está en la Corte Penal Internacional también. ¿Algún otro comentario? Si alguien quisiera añadir algo. Eso sí, les pediría que la próxima conferencia, por favor, enciendan sus cámaras
Es muy importante poder conocerlos y como les digo, interactuar para poder compartir de manera más directa eh, este intercambio de criterios. Dime cuánto es lo que tú posees. Ah, con bienes y activos son 28.32 millones. Ah, ok, no sabía que contando bienes y activos. En ese caso yo tengo, igual, tengo 500.000. ¿Y tú cómo crees que hice toda esa fortuna? Invirtiendo, sabiamente. Ya invertí. Alguien tiene el micrófono encendido. Pero no tendrías beneficios si no fuera por mí. Ok, acéptalo. Somos un equipo, sí. Bueno, doctor Salinas, creo que estamos agotando el tiempo del día de hoy. Ha sido muy grato estar con ustedes esta noche. Creo que la última sesión del día martes próximo tendremos mucho material para abundar sobre el tema y bueno, yo presta a recibir sus comentarios y cualquier duda a través de los canales establecidos, el correo que está disponible. Doctor Salinas, muchas gracias. Muy agradecido, doctora, en todo caso, y a nombre de todo el curso, le doy mis agradecimientos y por la labor que usted ha realizado respecto a convocar a los docentes que van a compartir con usted las videoconferencias que siguen. No sé si Gracias, alguien, doctor. no, muy agradecido a usted, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Me parecía que alguien estaba... Alguien prendió su cámara, no sé. Doctora, acaba de salir la opinión consultiva. No es solamente, ya está. Quería rectificar eso. Estoy pegando aquí el link para quien quiera leerlo. Ya está. Ya fue publicada la Oh, qué opinión bien. Qué sobre bien va a ser. sobre cómo repercute los compromisos de un Estado en caso de que denunciase la convención o cualquier tratado del sistema interamericano. Ahí está el link. Claro, y no se olviden que esta opinión consultiva estoy segura que va a tomar también como marco la Convención de Viena, ¿no? Sobre tratados. Gracias, doctor Salinas, muy amable. Muy agradecido, doctora, a nombre de todo el curso. Hasta la próxima, Hasta la próxima. hasta el día 7 a las 19 horas. Así es, doctor. Perfecto, muy agradecido. Gracias a todos, doctores. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Doctora, buenas noches. Tenía una consulta Sí, adelante, adelante, doctora. acerca del tema que hoy usted nos compartió. ¿Podríamos encontrar una bibliografía que nos pueda dar como lectura, por favor? Les hemos pasado unos links de unas lecturas que son muy importantes. En este momento voy a pedir que las reiteremos a través del chat. Eh, Voy a añadir una adicional sobre estos temas de la comisión. Yo he querido también comentar el marco de la comisión de manera muy general. El tiempo es también escaso en las videoconferencias, pero se nos ha ido volando. Entonces voy a compartir con ustedes en el chat. Listo, muchas gracias. Gracias, doctora.
Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Permiso. Doctora, buenas noches. Gracias por su atención. Gracias a usted por la ilustración. Permiso. Adelante.